El tiempo es suyo. Venga y predíquenos. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, pues buenas noches, hermanos. Qué bendición es verles a cada uno de ustedes nuevamente. Estoy contento de que podamos estar aquí reunidos. Yo no sé si ya está funcionando el otro micrófono, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, nada más súbele, hermano. No tengas miedo, súbele. Eso es. Yo sé que a algunos les da miedo, ya decíamos, ¿verdad? Ayer, que les da miedo cuando escuchan a un hombre hablar. Entonces, le bajan. Espero que no sea el caso del hermano Isaac. Pero bueno, gracias. Quiero agradecer, hermanos, al pastor Joel García, su familia. Uno organiza las conferencias y la esposa es la que paga el pato, ¿verdad? Porque ella es la que tiene que atender a los predicadores normalmente. Y entonces, bueno, gracias a la hermana Nelly. Y cada vez que los veo, la hermana Nelly se ve más joven y el hermano se ve más traqueteado. Yo no sé qué es lo que está pasando ahí, pero ya la hermana Nelly parece hermana de estos muchachos. Y el hermano Joel parece el papá de los tres. Bueno, quién sabe. Sí, ¿verdad? O el abuelo, eso es peor. Bueno, pues gracias, hermanos, gracias por sus atenciones. Todos los que nos invitaron estos días a comer, gracias, hermanos. En verdad, tenemos muy gratos recuerdos de los hermanos de aquí de Saltillo, ¿verdad? Y qué bueno. Espero que sigan así, que el Señor siga bendiciendo cada una de las iglesias en este lugar, una ciudad. Mire, yo vine a predicar a esta ciudad hace como 25 años la primera vez. Claro, era un bebé, pero bueno, vine. Y yo he visto cómo ha crecido esta ciudad. Ha crecido en una forma increíble, ¿verdad? Antes uno pasaba y rápidamente la atravesaba esta ciudad, ahora no. Y bueno, eso quiere decir que hay mucha más gente. Y eso quiere decir que se necesitan muchas más iglesias para predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Qué bueno por usted que está aquí, que pertenece a una iglesia. Espero que no se le olvide. Su responsabilidad es hablarle a cada persona que le sea posible de Cristo. Y yo creo que el Señor nos ha puesto en el lugar donde estamos precisamente con ese propósito. Dice la Biblia que la iglesia es simbolizada con un candelero. Y ese candelero está para alumbrar, dice la Biblia, a los que están en casa. Y un candelero, entre más luces tenga, pues por supuesto que puede alumbrar más. Y ese es el propósito de la iglesia. Uno de los propósitos, ¿verdad? Comunicar el Evangelio, alumbrar con el Evangelio a este mundo que tanto necesita la palabra de Dios. Entonces espero que no se le olvide, hermano, y que esté apoyando su iglesia, trabajando con su pastor, sirviendo en la obra del Señor. Dice la Biblia que un día vamos a recibir la recompensa, y más pronto de lo que nos imaginamos. A veces algunos cristianos piensan, no, yo tengo muchos años de vida por delante. Usted no sabe cuándo el Señor le va a llevar a su presencia. Entonces, por lo mismo, dice la Biblia, y por eso el Señor instó a sus discípulos a que velaran, estuvieran atentos, porque en cualquier momento puede llegar el Señor, ¿verdad? O recogernos y estar entregando cuentas de nuestra mayordomía. Bueno, vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 12. Quiero utilizar este versículo como punto de partida para el mensaje que quiero predicar en esta noche. Mateo, capítulo 12, versículo número 25. Mateo 12, 25. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Voy a leerlo, usted sígame con su vista, después vamos a orar y vamos a empezar con el mensaje de esta noche. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Quiero que piense en la última frase de este versículo. Dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos nuevamente para abrir este bendito libro y dejar que tú nos sigas enseñando, tú nos sigas moldeando, tú nos sigas transformando. Ayúdanos, Señor, en este momento a tener una buena actitud, una actitud humilde, receptiva a tu palabra. Habla a cada persona que está aquí. Ayúdame a comunicar correctamente tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, siga trabajando en nuestro corazón. Quita cualquier pensamiento equivocado, torcido, cualquier distracción que pudiéramos tener en nuestra mente en esta noche y que seas tú el que nos hables. Hónrate y glorifícate aquí en medio de nosotros, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, nada más quiero recalcar, hermano, los favores que pedía yo anoche. Primero, por favor, revise que su teléfono celular esté apagado. Revíselo, hermano. Revise que su teléfono celular esté apagado. Por favor, hágame ese favor. Ya les decía yo anoche, cómo me molesta que un teléfono celular empiece a sonar a medio mensaje. Y mire, lo peor para mí no es que suene. El problema es que ahí se ponen a contestar. Bueno, sí, ¿qué? No te oigo, háblame más fuerte. Así se han puesto a contestar cuando yo he estado predicando en algunas iglesias. Y eso me molesta. Una falta de respeto a Dios principalmente. Estoy diciendo que yo sea Dios, pero estamos hablando de Dios. Estamos estudiando este bendito libro, ¿verdad? Y una falta de respeto a la audiencia. Por supuesto, yo creo que merece nuestro respeto toda la gente que está escuchando a nuestro alrededor. Si usted se pone a hablar por teléfono, es una falta de respeto. Entonces, yo lo digo en mi iglesia. Mire, si usted va a esperar una llamada telefónica, sálgase. Espérela allá afuera, no aquí. Ahora, como no en mi iglesia, no lo digo, ¿verdad? Allá en mi iglesia sí lo digo, pero aquí no. Me molesta que suene un teléfono a medio mensaje. El segundo favor, no esté saliendo y entrando. Por favor, distrae. Se pierde la atención. Dios quiere hablarle a usted. Y si usted se sale, ya no puede hablarle. Usted necesita estar aquí para escuchar. Y el tercer favor, si hay niños pequeños aquí, por favor, mire, siéntese ahí atrás si no lo quiere llevar a la cuna o no lo quiere llevar a su clase, ¿verdad? Siéntese ahí atrás para que no nos distraiga mientras estamos en la predicación. Por favor, ayúdeme con eso, ¿sí? Lo decía anoche también, eso es parte de la predicación. Si no hay orden, hay desorden. Y si hay desorden, no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Tiene que haber orden. Por eso la Biblia dice, y hablando precisamente de los cultos en la iglesia, dice, hágase todo decentemente y con orden. Es un mandato que el Señor nos da en su palabra. Imagínense si tuviéramos todas esas gallinas aquí. Pudiéramos escuchar, pudiéramos aprender algo. Usted saldría diciendo, ¿para qué fui? Y yo también saldría diciendo, ¿para qué vine? No, el propósito es aprender. Yo quiero hablarle en esta noche acerca de las formas en que una persona destruye su matrimonio. Las formas en que una persona destruye su matrimonio. No hay duda de que Satanás está en guerra en contra de cada matrimonio aquí en esta noche. No nada más los que están aquí,
Todos los matrimonios del mundo están bajo un ataque feroz por parte de Satanás. Satanás no quiere que haya unidad. Satanás no quiere que haya armonía, que haya buen entendimiento en los matrimonios. Satanás quiere destruir, sembrar la discordia, la división, el pleito, la guerra en los matrimonios. Desgraciadamente, Satanás utiliza las herramientas que nosotros mismos le damos o que él sugiere en nuestra mente para destruir nuestro matrimonio. Y mire qué alarmantes son las cifras de los matrimonios destruidos. Qué pocos son los matrimonios que hoy en día duran 20 años, 30 años, 40 años juntos. Fracasan. Ahora, si usted ha pasado por esa tragedia, créame que yo no quiero ofenderle, yo quiero ayudarle. Y yo quisiera que cada generación que se levante de cada una de las iglesias que están aquí representadas sean mejores. Y entiendan que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Eso es lo que la Biblia dice. No es mientras me puedo entender, no es mientras me puedo llevar bien, mientras todo marcha bien. No. La Biblia dice que es hasta que la muerte los separe. En la Biblia no existe la palabra divorcio. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo número 19, ¿qué pensaba él acerca del divorcio? Él se los explicó claramente y dice la Biblia que le dijeron allí: entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio a las personas que querían divorciarse? Y el Señor les contestó: por la dureza de vuestro corazón. Pero Dios de ninguna manera ha planeado que así sea. Pero hoy en día el matrimonio se ve como un juguete, ¿verdad? Como un juego. Bueno, pues vamos a casarnos y si no nos entendemos, pues tú coges tu camino y yo cojo mi camino. Eso no es bíblico. Eso no es correcto a la luz de lo que el Señor nos dice en su palabra. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, ¿cómo necesitamos orar por nuestro matrimonio? ¿Cómo necesitamos hacerle caso al Señor para que esa ruptura jamás ocurra? ¿Cuáles son las formas en que una persona destruye su matrimonio? Mire la primera, vaya al libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 18. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de la necesidad que Dios vio en la vida de Adán de una compañera. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis capítulo 2, versículo número 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo número 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el momento que en la mente de Dios nació la idea de formar a una mujer para el hombre, dice la Biblia que en la mente de Dios existía la idea de que la mujer fuera el complemento del hombre. Se complementaran el uno al otro, armonizaran el uno con el otro. Ese fue el plan de Dios. Pero cómo Satanás se ha encargado de meternos ideas totalmente diferentes en el matrimonio. Y cuántos jóvenes y señoritas por eso
Por eso, nada más se juntan con su compañero, con su pareja, ¿verdad? Ya no se habla de matrimonio. Hoy en día la moda es que vivan juntos. Porque si no se entienden, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún contrato, no hay ningún compromiso, cada quien sigue su rumbo sin ningún problema. Eso no es correcto. A eso la palabra de Dios le llama fornicación y sigue siendo un pecado delante del Señor. Y si tú, joven, señorita que estás aquí, estás pensando de esa manera, debes de venir esta noche y decirle al Señor: Señor, perdóname. Yo soy cristiano, yo creo en la Biblia y yo debo de hacer las cosas como tú me ordenas. Y si no te quieres casar, no tienes que casarte. Yo no encuentro que necesariamente un hombre o una mujer tenga que casarse. La Biblia habla allí en 1 Corintios capítulo 7 del don de continencia. Y si una persona tiene ese don, no necesita esposo, no necesita esposa, no tiene por qué casarse. Pero dice la Biblia que no todos tienen ese don. Y si tú no tienes ese don, dice la Biblia, mejor cásate que te estés quemando. Cásate. ¿Qué o cuál es la primera forma en que una persona destruye su matrimonio? La primera forma en la cual una persona destruye su matrimonio es dejando de comunicarse, dejando de hablar con su cónyuge, dejando de escuchar a su cónyuge. ¿Y qué frecuentemente ocurre esto en los matrimonios? ¿Qué frecuentemente? Hermanos, la comunicación es vital para un matrimonio sano. Hay una comunicación verbal, hay una comunicación emocional, hay una comunicación física. Y sobre todo hay una comunicación espiritual. Y en estas áreas es donde Dios quería que el hombre y la mujer se complementaran. Pero Satanás, al romper la comunicación entre el esposo y la esposa, está sembrando precisamente eso, esa división, esa separación. Y si no hay comunicación, yo pregunto, ¿qué queda? Si no hay comunicación, no hay relación. Yo recuerdo, en una ocasión viajamos desde la frontera, desde McAllen hasta Chicago, varios hermanos de nuestra iglesia con unos hermanos norteamericanos. Ellos no sabían hablar español, nosotros no sabíamos hablar inglés. ¿Qué conocimos de ellos? Nada. ¿Qué conocieron de nosotros? Nada. No supimos ni siquiera dónde vivían, dónde nacieron, a qué se dedicaban, porque no había comunicación. Éramos hermanos en Cristo, por eso viajamos juntos. Creíamos en la Biblia, creíamos en el mismo Dios, pero no había comunicación. ¿Pudo existir una relación entre nosotros? No. Pastor, ¿y por qué viajaron juntos? Yo no sé. Es exactamente lo mismo que ocurre en un montón de matrimonios. Los dos son perfectos desconocidos. No se conocen. No se conocen. Y esa es la razón de por qué un día despiertan y dicen, ¿quién es este? ¿Y quién es esta? ¿Por qué vivo con él? ¿Por qué vivo con ella? Y deciden separarse. O peor, descubren que la persona con la cual están viviendo no es la persona que ustedes creían. ¿Verdad? Y y esta es un monstruo, es una diabla. Qué terrible es eso. Esa es la razón de por qué, joven, señorita,
Mira, si tú estás entablando una relación de tipo noviazgo con alguien, habla y escúchala o escúchalo. Hablen. Hoy en día en los noviazgos no se habla, ¿verdad? Se besan, se abrazan, se acarician. No, pastor, es que nos amamos. No confundas el amor con una pasión. No confundas el amor con un deseo. Eso no es sinónimo de amor. Eso es sinónimo de concupiscencia, de un deseo puramente carnal. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que tú te sientas atraído por una persona del sexo opuesto, pero lo que es malo es que no se conozcan. No se conozcan. Como he visto, inclusive jóvenes y señoritas que se han conocido en un instituto bíblico, que los dos son cristianos, que los dos fueron llamados, que los dos se prepararon para servir al Señor de tiempo completo, al fin divorciarse. ¿Sabe por qué? Porque no se comunicaron, no se conocían, no sabían quién era el uno ni el otro. ¿Conoce a su cónyuge? Sí, pastor, por eso es que me quiero separar de él. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Mire lo que dice la Biblia hablando acerca de este asunto tan importante que es la comunicación. Vaya al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo nos explica cómo podemos comunicarnos correctamente aquí en Efesios capítulo 4. Mire cómo empieza en el versículo número 20, hablando el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo número 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, que todo, absolutamente lo que nosotros somos, todo nuestro trato con los demás empieza en nuestra mente. Y eso es claro, eso es obvio. Por eso es que nosotros tenemos que meterle la palabra de Dios a nuestra cabeza. Tenemos que saturarnos con la palabra de Dios. No hay manera de que nosotros nos llevemos correctamente bien con otra persona si no entendemos la manera de pensar de Dios, la forma en que Dios quiere que nosotros pensemos. Cada cristiano debería de cultivar su mente asemejándola a la mente de Cristo. Pero la razón de por qué hay problemas, la razón de por qué no hay comunicación, la razón de por qué no hay armonía en un matrimonio, es porque estamos tan llenos de la filosofía de este mundo, de la forma de pensar de la gente inconversa. Y hermano, este mundo alienta su egoísmo, este mundo alienta su carnalidad. Este mundo no quiere que usted viva en armonía. Hablando de la comunicación, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo número 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Habla de un proceso. Hay que desvestirnos y luego hay que vestirnos. Hablando de los pensamientos que teníamos en nuestra mente. Hay que desechar todos esos pensamientos pecaminosos y hay que adoptar los pensamientos de la palabra de Dios. Por eso es que sigue diciendo ahí en el versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que rompe la comunicación es la mentira. Dice Pablo,
Desecha la mentira, habla con la verdad. Habla con la verdad, no mientas. Pero cómo nos encanta mentirnos los unos a los otros, ¿verdad? No, pastor, es que si le digo la verdad se va a enojar. Y no se va a enojar más adelante cuando se entere de que le mintió. ¿A quién le gusta que le estén mintiendo? A nadie. Hable con la verdad. Hable con la verdad. Pero no le va a gustar. Es 1,000,000 de veces mejor saber la verdad que un día descubrir la mentira. ¿Cómo sufre una persona cuando sabe que le han mentido? Hable con la verdad, sea honesto. Si con alguien debe de ser honesto, usted, hermano, hermana, es con su cónyuge. Con su cónyuge. No debería de mentirle por ninguna razón a su cónyuge. Mire lo que sigue diciendo ahí en el versículo número 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice la Biblia, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Hermanos, entendamos que cada vez que hablamos en uno de dos sentidos. Hablamos para edificar o hablamos para destruir. ¿Cómo habla usted? Si cada vez que hablamos con nuestro cónyuge pensáramos en eso, yo creo que querríamos hablar mucho más tiempo. Pero claro, que si es para agredir, para lastimar, para insultar, para reprochar, para lastimar, para ofender, ¿quién quiere hablar con usted? Y esa es la conversación, desgraciadamente, que se escucha en muchos matrimonios. Por eso se rompe la comunicación. No, pastor, es que con esta mujer no se puede hablar. No, pastor, es que con este hombre no se puede hablar. Hermano, cambie su manera de pensar. Métale la palabra de Dios. Todas las palabras que usted utiliza para hablar con su cónyuge, ¿las diría enfrente de otra persona que usted ama, que usted respeta? ¿Cuántas palabras nosotros no diríamos enfrente del pastor? Pero enfrente de la esposa, enfrente del esposo, se las decimos. ¿Verdad? ¿Merece más respeto el pastor que su esposa, su esposo? No. 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 Merece más respeto su cónyuge. Pero así es como se tratan. Y hermano, otra vez repito lo que he dicho en otras ocasiones. Usted se empieza a faltar al respeto verbalmente y yo le aseguro que un día se va a faltar al respeto físicamente. Esa es la razón de por qué llegan los golpes. Y yo creo que no hay cosa más vergonzosa que un hombre golpee a su esposa. Para mí es un cobarde. Es un cobarde. Jamás debería usted maltratar a su cónyuge. Pastor, pero es que esta mujer me saca de quicio. ¿Por qué? Algo está usted haciendo. Algo hizo mal. Pero qué vergüenza. Qué bueno que hoy en día la policía interviene. Y hermana, si su esposo la golpea físicamente, póngale una demanda. Llame a la policía para que lo metan al bote y le den una buena calentadita ahí. Digo, yo no veo por qué una mujer tenga, ay, pastor, es que es mi esposo y tengo que aguantar todo. No, eso no dice la Biblia. No, usted merece respeto. Y si él agrede físicamente, es por la complicidad de usted. Usted es una alcahueta. Y entonces que la sigan golpeando y que la maten si es necesario. Digo, porque ¿cómo permite una mujer que la golpeen, que la agredan? No. Eso no debería
de permitirse bajo ninguna circunstancia. Pero insisto, hermanos, hay que cuidar nuestro vocabulario. Dice la Biblia que hablemos con la verdad. Dice la Biblia que hablemos para edificar, para animar, para alentar, no para destruir. Y mire lo que dice ahí en el versículo número 31 de Efesios capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Jamás debería de haber gritos en la casa. Jamás. Pero qué triste, todo esto es el pan nuestro de cada día en muchos matrimonios. ¿Cómo marcha su comunicación? ¿Se están comunicando? ¿Habla usted con su cónyuge? ¿Conoce usted a su cónyuge? Hay algunos cónyuges que no saben ni siquiera el cumpleaños de su esposo o de su esposa. ¿Ni cuándo es? Ay, caray, ya no me acuerdo. Le preguntan al esposo, ¿cuántos años tiene de casado? Vieja, ¿cuántos años tenemos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y usted cree que no lastima eso a la esposa? ¡Ay, así soy yo! Si empieza a justificarse detrás de ese pretexto, entonces se permite cualquier cosa. Es un pretexto, no podemos justificarnos, hermanos. Tenemos que ser honestos en nuestro trato. La primera forma en la cual una persona destruye su matrimonio es al dejar de comunicarse. No deje de comunicarse. Y si por alguna razón se ha roto la comunicación, busque ayuda. Busque ayuda. Tienen que hablar. Tienen que perdonarse, por supuesto, pero tienen que hablar. La segunda forma en la cual una persona destruye su matrimonio, estando siempre enojados. ¿Ha conocido a gente que siempre está enojada? Yo sí. Nunca se les ve una sonrisa. Nunca. Llegan enojados, están enojados, se van enojados, siempre están enojados. Eso no debe de ser. Mire lo que la Biblia dice hablando acerca del enojo. Aquí mismo, en el versículo 31 que ya leímos de Efesios capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuál es la segunda palabra? Enojo. Quítese el enojo de su vida. La Biblia dice que solamente los necios. Y les recuerdo que en la Biblia la palabra sinónima de necio es la palabra demente, loco. Solamente los locos viven enojados. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Versículo número 9. Mire lo que dice la Biblia. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quién? De los necios. Ahí es donde reposa el enojo. Hay gente que siempre está enojada, ¿verdad? Todo le enoja, todo le molesta, todo le desagrada. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, unas páginas más atrás, hablando de este asunto del enojo. Proverbios capítulo 29, versículo número 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Dice la Biblia que el hombre iracundo levanta contiendas. ¿Cómo va a haber paz, armonía, unidad en su matrimonio si usted siempre está enojado? Nadie le puede hablar. Todo le molesta, todo le enoja. La palabra de Dios por eso nos habla tanto de este asunto. Y es un pecado que nosotros guardemos el enojo en nuestra vida. Dice la Biblia que quitemos de nuestra vida el enojo. Mire ahí mismo en Proverbios capítulo número 16, versículo número 32.
Proverbios capítulo 16, versículo número 32. Mejor es el fuerte, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, hermano, que la persona que puede controlar su espíritu, su enojo, es mejor que aquel que va y conquista una ciudad. Esa es la razón de por qué no deberíamos de estar enojados, ni el esposo ni la esposa. Ay, pastor, es que mire cómo me tratan. Está bien que le traten como le traten. Esa no es razón para que usted viva enojado. Qué triste hubiera sido de cada uno de los personajes bíblicos que vivieran enojados si siempre estuvieran esperando que los trataran bien. No, la Biblia dice que a pesar de que los azotaban, los golpeaban, los encarcelaban, ellos vivían contentos porque su gozo dependía del Señor, no dependía de su situación física. ¿Cómo se lleva usted con su cónyuge? Mira ahí mismo en Proverbios capítulo 19, versículo número 11. Proverbios 19, 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Otra vez, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Por eso mire lo que dice en el libro de Santiago, capítulo número 1. Santiago, capítulo 1. Vaya en su Biblia a Santiago. Mire lo que dice. Santiago, capítulo 1, versículo número 19. Vea lo que dice la Biblia. Hay gente enojona, gente gruñona, gente mal encarada. Gente que cuando llegan a la casa, los hijos le tienen miedo. Corren a esconderse. Ay, ya llegó papá. Se meten debajo de la cama. Llegó el monstruo. No. Sus hijos deberían de estar contentos de verle. Pero hay algunos hijos que yo creo que están orando: Señor, llévate a mi papá. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque de plano son enojones. Mire lo que dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo número 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos cristianos viven justificando su pecado del enojo? No, pastor, es que la Biblia dice que yo me enoje, pero que no peque. Pues ya está pecando. La Biblia dice que su enojo no debe de durar todo un día. Y en el caso de algunos ya tienen semanas, meses y años. Hay personas que nunca lo han conocido en su juicio cabal. Usted anda como en el endemoniado gadareno, todo el tiempo enojado. Ahora, ¿sabe algo muy importante? La Biblia dice que por eso debe de cuidarse con quién se junta. Porque el enojo se aprende. Se aprende. Es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también es cierto que aprendemos a ser enojones. Mire lo que dice en Proverbios capítulo número 22, versículo número 24. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Cómo destruye una persona su matrimonio? Primero, dejando de comunicarse. Segundo, estando siempre enojado. ¿Cómo es su comportamiento en su casa? ¿Sabe, hermano, que el cristianismo que usted profesa debería de practicarlo en su casa? Qué fácil es ser cristiano en la iglesia. Es muy fácil porque todos somos cristianos. Usted puede venir a la iglesia y decir: amén, amén, yo soy cristiano, yo ya recibí a Cristo. Y nadie le va a avergonzar. Pero en su casa,
en su casa mostrar el gozo, mostrar el perdón que el Señor nos dice. Qué difícil es. Y qué tragedia. Pero a las personas que más deberíamos de amar, de cuidar, de proteger, de animar, de alentar, son a las personas que más destruimos. Por nuestro enojo. ¿Y por qué anda enojado? Pues porque en el trabajo allí me trataron mal. ¿Y qué culpa tiene su familia? ¿Qué culpa tiene la familia? Esa es la razón de por qué tantos hijos apenas llegan a la adolescencia y ya se quieren ir de la casa. Ya no aguantan a papá, ya no aguantan a mamá. Siempre enojándose, siempre quejándose, siempre regañando, siempre gritando, siempre insultando, ofendiendo, lastimando, agrediendo. Pregúntele a su hijo, pregúntele a su hija, pregúntele a su cónyuge. ¿Soy enojón? Y prepárese para la respuesta. Si hace esa pregunta, prepárese para la respuesta. Porque los enojones van, ¡ay, que tú no te enojas! ¿Para qué preguntó entonces? Mire ahí mismo en Proverbios capítulo 15, versículo número 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. ¿Cómo necesitamos aprender de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo llevarnos bien en el matrimonio? Pero no aprendemos. Preferimos escuchar allí a la señorita Laura. Si esa señorita es señorita, yo soy el papa. Pero los consejos de esa mujer, antes que lo que la palabra de Dios dice. Por eso estamos de cabeza. Por eso estamos al revés. No, pastor, es que yo tengo derechos. El único derecho que usted tiene es hacerle caso a la palabra de Dios. Es el único derecho. Usted perdió sus derechos cuando pecó. Y si Cristo le rescató porque Él pagó el precio de su redención, entonces el único derecho que tenemos es hacerle caso a Él. ¿Cómo destruye una familia o una persona su matrimonio? Primero, dejando de comunicarse. Segundo, estando siempre enojado. Tercero, no perdonando. Vuelva otra vez a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y Pablo está hablando aquí de una correcta relación. Mire lo que dice. Versículo número 32. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego mire esta palabra, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice la Biblia que yo debo de perdonar y tengo que aprender a perdonar como Cristo me ha perdonado a mí, como Dios me ha perdonado a mí en Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado el Señor? Mire, el perdón del Señor es total, es completamente total. No hay un solo recuerdo delante de la presencia de Dios de ninguno de los pecados que usted o yo hayamos cometido. Porque si hubiera nada más el recuerdo de un solo pecado, ya estaríamos ardiendo eternamente en el infierno. ¿Cómo perdona usted? Bueno, más bien debo de preguntarle, ¿perdona? Sí, pastor, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. No es el perdón de Dios. La Biblia nos dice, hablando de diferentes figuras, para que nosotros entendamos el perdón de Dios, que Él hizo alejar tan lejos nuestros pecados como está el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está? No hay forma de definir eso. Pero la Biblia dice que así nos perdonó el Señor. La Biblia utiliza otra figura. Dice que Dios
ha puesto nuestros pecados aquí en sus espaldas. Y literalmente está hablando de que Él puso sus pecados, los pecados de usted y los míos, entre sus omoplatos. ¿Quién puede verse la espalda? ¿Quién puede? Nadie. Y Dios utiliza esta figura para hablar de nuestros pecados. Otra figura que utiliza la Biblia para hablar del perdón de Dios es que dice la Biblia que hizo sepultar nuestros pecados en lo profundo de la mar. Mire qué increíble. El ser humano ha llegado a planetas como tan lejanos como Neptuno, Plutón. Yo leí en el periódico en una ocasión que inclusive habían podido fotografiar algunos aspectos del Sol. Está a miles de millones de kilómetros el Sol, pero no han podido llegar a lo profundo de la mar. Hay lugares donde el mar es tan profundo que el ser humano no ha llegado. Y dice la Biblia que allí enterró nuestros pecados. Dios no se acuerda de nuestros pecados. Gracias a Dios por el perdón de Él. Gracias a Dios. ¿Y cómo es el perdón que usted da? Sí, te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. Sí, te perdono, pero mira, todavía me acuerdo. Y otra vez le vuelven a ofender y le sacan la retahila de ofensas que le han hecho. ¿Verdad? Así somos. ¿Cómo no vamos a destruir nuestro matrimonio así? Todos los días una ofensa, todos los días una ofensa, todos los días una ofensa, no perdonada. Claro que usted se llega a convencer, no vale la pena que yo viva con esta persona. No vale la pena, no vale la pena. Y viene Satanás y le dice, no vivas con esa persona. Mira, no te ama, mira, no te respeta. Yo recuerdo una hermana, hace años de esto. Estábamos mi esposa y yo dándole las clases de crecimiento espiritual. Y empezamos a hablar de la familia, del matrimonio. Ella era una mujer divorciada. Estaba criando a 2 hijos pequeños. Y me dijo, pastor, ¿sabe por qué me divorcié de mi esposo? Le dije, no. Y me señaló una maceta que tenía ahí en su casa. Me dijo, por esa maceta. Yo le dije, por esa maceta, no entendía. Sí, me dijo. Le dije, a ver, hermana, explíqueme. Ella me dijo, a mi esposo no le gustaban las plantas dentro de la casa. Siempre ese era el pleito. Siempre. A mí me encantan las plantas. A mí me encantan las macetas, dijo ella. Cuando iba al mercado y tenía un poquito de dinero, compraba yo una maceta y la traía. Pero esa vez se voló la barda porque trajo una de ese tamaño. Y dijo, pastor, ese día llegó mi esposo y vio la maceta. Y se enojó conmigo y me dijo, otra vez, otra maceta. ¿No te he dicho tantas veces que no me gustan las plantas dentro de la casa? Y dice, mi esposo me dijo, o tu maceta o yo. Y ella le dijo, mi maceta. Él agarró sus cosas y se fue. Yo no sé cuántos años habían pasado de eso, pero ella estaba llorando. Y ella me dijo, pastor, con gusto saco esa maceta, la tiro en el bote de la basura si mi esposo regresara. ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! Permitimos que Satanás utilice para destruir el matrimonio. Y todo por no perdonar, no haber un poquito de prudencia en uno o en otro. Cosas tan insignificantes, tan absurdas, las empezamos a hacer grandes y crecen hasta que un día ya no aguantamos
¿Hay alguna ofensa que usted no ha perdonado? ¿Por qué en esta noche no le dice a su cónyuge, mira, vamos a arreglar el problema? Yo no quiero seguir en este pleito. Vamos a perdonarnos y vamos a seguir correctamente nuestro matrimonio. Hermano, Dios quiere que su matrimonio crezca, se fortalezca, se una cada día más. Mire, eso debería de ser la constante de cada matrimonio. Entre más se conocen, entre más afinidad hay, entre más saben los intereses, las metas del cónyuge, más deseos debería de existir en ambos, de caminar juntos, de llegar a la muerte juntos. Pero parece que ocurre todo lo contrario, ¿verdad? Entre más años pasan, más separación, más división, más puntos de desacuerdo, menos se conocen, menos quieren vivir el uno con el otro. ¿Qué tragedia es eso? La primera forma en la cual una persona destruye su matrimonio es dejando de comunicarse. La segunda forma es estando siempre enojados. La tercera forma, no perdonando. La cuarta forma, estando deprimidos. Hay personas que siempre están deprimidos o desanimados. ¿Sabe usted que el desánimo es un pecado? Mire, vaya en la Biblia al libro de Josué. Josué capítulo 1. ¿Cuánta gente vive así? Ay, pastor, es que no vale la pena. Ay, pastor, es que usted no sabe cuántos problemas yo tengo. Ay, pastor, es que si le contara mi vida se pusiera a llorar juntamente conmigo. Pues ya dice la Biblia que mejor amárrese una piedra de molino y tírese al mar. Así dice la Biblia. Ahí en Lucas 17. Dice que si usted sirve de tropiezo a una persona, mejor quítese la vida. Ahí en Josué, capítulo número 1, versículo número 9, dice la Biblia, mira que te mando. ¿Qué es lo que le manda el Señor a Josué? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni, ¿qué palabra sigue? Desmayes. La palabra desmayo es una palabra sinónima de la palabra desánimo. Dios no quiere que su pueblo esté desanimado. Y hermano, la verdad es que si alguien tiene razón para vivir optimista, para mirar con buenos ojos el futuro, para no estar lamiendo sus heridas, es el cristiano, es el Hijo de Dios. El Señor le dice a Josué, mira, yo te voy a meter a la tierra prometida, tú no te desanimes, tú esfuérzate y sigue adelante. Pero ¿cuántos ejemplos de cristianos tenemos en la Biblia que se desanimaron? ¿Qué quiere decir la palabra desánimo? La palabra desánimo quiere decir sin alma. Es una palabra compuesta. Sin, ánimo, ánima, alma. Sin alma. Una persona desanimada es una persona sin alma. ¿Qué le ocurre a una persona cuando pierde su alma? Muere. ¿Y para qué sirve un muerto? Nada más para hacer una momia en el Museo de Guanajuato. Nada más. No sirve para otra cosa. ¿Y cuántas personas desanimadas? No, pastor, es que usted no sabe cuántos problemas tengo. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo, la escuela, el carro, todo le deprime. Todo le deprime. No puede ver nada positivo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que usted se ha vuelto incrédulo. Y cuando uno duda de la palabra de Dios, entonces el resultado va a ser el desánimo. Mire ahí en el Salmo número 27. Salmo número 27, versículo número 13.
Qué terrible es poner en duda la palabra de Dios. Salmo número 27, versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice el salmista, me hubiera desanimado si no creyese en la palabra de Dios. La razón de por qué hay un montón de cristianos desanimados, siempre deprimidos, siempre quejándose lastimeramente de su situación, de su condición, es porque no le creen a Dios. ¿Y quién quiere vivir con una persona desanimada, deprimida? ¿Quién quiere vivir con una persona así? Mire lo que dice el Salmo número 73, hablando de este problema del desánimo. Dice aquí en el Salmo número 73, versículo número 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Hermanos, ¿es bueno Dios? ¿Es bueno Dios? ¿De veras cree que es bueno Dios? Entonces, ¿por qué se queja? ¿Por qué anda llorando? ¿Por qué anda lamentándose? ¿Por qué anda deprimido, desanimado? Mire el salmista Asaf lo que está diciendo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice el salmista en el versículo número 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe qué fue lo que hizo Asaf? Lo mismo que hacen un montón de cristianos. Se empiezan a comparar con gente inconversa. Mira al inconverso, qué bien le va. Mira cuántos problemas tengo yo y aquel no tiene ni un solo problema. Él anda siempre bien, no tiene ninguna dificultad. Mira, acaba de estrenar carro y yo con esta carcacha que nunca quiere arrancar. Dice la Biblia que por poco caía Asaf. Se desanimó porque empezó a ver a la gente inconversa, porque dejó a un lado la palabra de Dios. Hermano, cuántas promesas hace el Señor a su pueblo de que Él está con nosotros. Él quiere sostenernos, Él quiere ayudarnos, Él quiere librarnos de cada uno de los problemas. Pero no le creemos, le hacemos caso a Satanás. Y vivimos desanimados. ¿Y qué daño hace una persona siempre desanimada, deprimida, quejumbrosa, siempre quejándose? ¿Y quién aguanta vivir con una persona así, que siempre se está quejando y quejando y quejando y llorando y chillando? Y qué pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me ama. Pobrecito de mí, mira cuántos problemas tengo. Ya se olvidó del Señor. Él le ama. Él quiere ayudarle. Él promete que le va a sostener en sus brazos. Una persona deprimida está destruyendo su matrimonio. Está destruyendo su matrimonio. Si usted es el deprimido, hermano, la mayoría de las veces son las hermanas, pero he conocido a algunos hermanitos que también viven deprimidos. Esos hermanitos deprimidos merecen un par de patadas para que salgan de su depresión. Digo, porque un hombre deprimirse, déjelo para la mujer, pero el hombre que tiene que ser el líder en la casa, el jefe de la familia, el que tiene que dirigir al pueblo, deprimido, a menos que le vaya a la América y tire de uñita. Digo, solamente así se explica que se deprima. Pero si es un hombre, en todo el sentido de la palabra, es muy raro encontrar a un hombre deprimido, pero puede suceder. Hermano, confíe en la palabra de Dios, métase en la palabra de Dios, empápese de la palabra de Dios. Porque entonces su fe va a crecer y usted va a ser la persona más optimista.
¿Cómo destruye una persona su matrimonio? Dejando de comunicarse, estando siempre enojados, no perdonando, estando deprimidos. Hay otra forma en la cual una persona destruye su matrimonio: poniendo a los hijos en primer lugar. ¿Cuántos matrimonios he conocido? Que mire, la esposa viene y me dice: pastor, yo por mis hijos todo, por ese viejo panzón nada. Así me lo han dicho. Hermana, un día sus hijos se van a ir. ¿Cuánto tiempo le van a durar sus hijos? Vamos a ser optimistas. 25 años. Digo, vamos a ser optimistas. ¿Cuántos años va a vivir con su cónyuge? Si es un matrimonio normal, yo creo que más de 50 años. ¿Qué va a hacer los otros 25 años sin sus hijos? Esa es la razón de por qué algunos terminan divorciándose. Los hijos se van de la casa y se quedan mirando el uno al otro. ¿Y tú quién eres? Pues yo no sé. ¿Y tú? Pues yo tampoco. Pues entonces mejor cada quien coja su camino. Tuvieron tanto tiempo para los hijos y se olvidaron del cónyuge. Y hermano, los hijos por naturaleza son egoístas. Heredaron su naturaleza. Ellos quieren toda la atención. Y papá y mamá centran su atención en los hijos y se olvidan de atenderse el uno al otro, de interesarse el uno por el otro, de conocerse el uno al otro. Y por eso es que vienen conflictos y por eso es que termina destruyéndose el matrimonio. Jamás los hijos deberían de ocupar el primer lugar en la vida de el cónyuge. Nunca debería de ocupar el primer lugar sus hijos en su vida, hermano o hermana. Jamás. ¿Qué lugar ocupan sus hijos? La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, son una bendición. ¿Usted cree que Dios pensaría en que fueran una maldición para usted sus hijos? Mire ahí en el Salmo número 128, lo que dice la Biblia hablando de los hijos. Salmo 128. Dice aquí en el versículo número 1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y ahí en el capítulo o en el Salmo 127, dice en el versículo número 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Jamás deberíamos de cambiar esta bendición en una maldición. Pero ¿cuántos padres de familia cambian a sus hijos en una maldición? Y mire, los hijos son astutos, saben poner en discordia a papá y a mamá. Ellos se dan cuenta perfectamente bien quién es el que les da más concesiones, quién es el que les da más privilegios. Y ellos lo dicen: mi mami es bien buena gente, mi mami sí me quiere, mi papi es malo. Pues cómo no, si la mamá es la cagüeta. ¿Y usted cree que a su cónyuge no le duelen esos comentarios? Y desgraciadamente muchas veces los padres de familia utilizan a los hijos para castigar a su cónyuge. Qué cosa más cruel, qué cosa más infame. Envenenar la mente y el corazón de su hijo en contra de su esposo o de su esposa.
Pero eso ocurre. ¿Y qué es lo que sucede? Eso va alejando al matrimonio, lo va distanciando y un día van a terminar divorciándose. ¿Qué lugar tienen sus hijos? ¿De que merecen atención? ¿De que merecen cuidado? Claro que lo merecen. Pero los hijos jamás deberían de dividir el matrimonio. Antes, al contrario, deberían de unirlos. Yo recuerdo cuántas veces mi papá me castigaba. Y yo no sé por qué, tan buena gente que era. Pero mi papá me castigaba. Y yo iba llorando con mi mamá, buscando consuelo. Y siempre esta fue la respuesta de mi mamá. Ah, tu papá te ha de haber castigado por algo malo que hiciste. Ven para que te complete. ¿Sabe qué era lo que yo hacía? Pues ya no iba chillando con mi mamá. Y viceversa. Pero ¿qué es lo que hacen la mayoría de los papás? Ay, mijito, vente, no le hagas caso a ese viejo feo. Vente, mijito. O si va chillando con el papá, no le hagas caso a esa vieja bruja. Sí, yo ya sé. Y hermanos, ¿a poco eso no va a destruir un matrimonio? Claro que lo va a destruir. Por supuesto que va a destruir ese matrimonio. Hermano, ponga a sus hijos en el lugar que Dios quiere que tengan. Ámenlos, edúquenlos, enséñenles a respetar a ambos. Jamás debería de faltar un hijo al respeto a ninguno de los dos. Y cuando uno de los dos se da cuenta de que el hijo le está faltando al respeto a su esposo, a su esposa, hermano, hermana, usted debería de llamarle la atención y decirle: mi hijo, no, es tu papá, es tu mamá. Pero ¿verdad que no lo hacemos? Ay, pastor, es que si usted conociera a mi esposa. No la conozco, pero conozco la palabra de Dios. Y hermano, estamos hablando de que el matrimonio no se destruya, esté unido. Todo reino o casa dividida contra sí misma, dice el Señor, no permanecerá, va a fracasar. Y Satanás eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. ¿Cómo está su matrimonio en esta noche? Estamos hablando de la familia. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Su matrimonio está unido? Si no está unido, ¿sabe de quién es culpa? De usted. Puede echarle la culpa a quien quiera, a los suegros, a la iglesia, a las escuelas, a la política, hasta el peje puede echarle la culpa. Pero el único que tiene la culpa es usted. El único. Usted es el que tiene la culpa, porque no está haciendo las cosas como Dios ordena. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que mantengamos una comunicación fluida. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que no estemos enojados, que estemos contentos, alegres. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que perdonemos. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que seamos optimistas, que le creamos al Señor en su palabra. ¿Qué es lo que Dios ordena? Que eduquemos juntos a los hijos para la honra y la gloria de Dios. ¿Así es su matrimonio? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque le hemos seguido el juego a Satanás. ¿Y cuántos matrimonios están fracasando en el tiempo presente por culpa de no hacerle caso a tu palabra? Bendice esta invitación. Señor, háblanos en esta noche, redargúyenos, repréndenos, ayúdanos a venir delante de ti y pedirte que nos ayudes a arreglar nuestra